¿Qué se necesita para construir un imperio? ¿Y qué se necesita para derrumbarlo? A veces, ambas cosas son obra de la misma persona. Hace unos años, el nombre de César Duarte era sinónimo de futuro. El entonces presidente de México lo ponía como ejemplo, el rostro de un nuevo PRI, un partido que prometía haberse lavado la cara, dejando atrás las sombras de la corrupción. Junto a otros gobernadores estrella, representaba la promesa de un México moderno y eficiente. Pero las promesas, como los imperios, pueden construirse sobre cimientos de arena. Y la imagen de Duarte se derrumbó de la forma más espectacular posible, revelando no a un estadista, sino al presunto arquitecto de uno de los esquemas de corrupción más vastos que ha visto nuestro país. Esta no es solo la historia de un desvío de miles de millones de pesos. Es la historia de cómo el poder puede ser un veneno. Es la crónica de una huida, una captura de película y una batalla legal que parece sacada de un guión de suspenso. Y, sobre todo, es un espejo en el que se refleja la fragilidad de nuestra justicia, un lugar donde los límites entre el culpable y la víctima, entre la justicia y la impunidad, se vuelven peligrosamente borrosos. Para entender la caída, primero hay que entender el ascenso. César Duarte no apareció de la nada. Fue un producto del sistema, un hombre que escaló, paso a paso, la maquinaria del Partido Revolucionario Institucional. Desde muy joven, aprendió las reglas no escritas del poder en México. Fue diputado local, diputado federal, y llegó a la cima del Congreso, convirtiéndose en presidente de la Cámara de Diputados. Desde esa plataforma nacional, cultivó una imagen de hombre cercano, jovial, bonachón. Un negociador hábil, leal a la jerarquía del partido. Era, en el lenguaje del viejo sistema, un hombre institucional. Una lealtad que, como se descubriría después, parecía ser más grande hacia su partido y sus propios intereses, que hacia la ley. Esa lealtad fue la llave que le abrió las puertas del poder absoluto en su estado, Chihuahua. Y una vez en el poder, el hombre institucional se convirtió, presuntamente, en el arquitecto de un saqueo institucional. El sexenio de Duarte en Chihuahua fue una clase magistral de cómo convertir un gobierno en una empresa criminal personal. La corrupción no eran actos aislados, era el sistema operativo. Por un lado, estaba el enriquecimiento descarado. En muy poco tiempo, Duarte amasó un imperio de al menos 16 ranchos. Propiedades gigantescas, con ganado de lujo e incluso animales exóticos. Y en un estado que vive una lucha constante por el agua, construyó presas ilegales en sus tierras, acaparando el recurso vital de comunidades enteras en lo que se conoció como el huachicol del agua. Pero su ambición iba más allá de la tierra y el ganado. El plan maestro, la joya de la corona de su presunto imperio, era crear su propio banco, el Banco Progreso. La operación era digna de una película. Usó su poder como gobernador para inyectar cientos de millones de pesos de dinero público en una pequeña unión de crédito, inflando sus finanzas artificialmente para que las autoridades la aprobaran para convertirse en un banco. ¿Y quién era el principal accionista de ese futuro banco? El propio César Duarte. Cuando una periodista lo confrontó con el documento firmado por el que lo probaba, pronunció una frase que pasaría a la historia de la desfachatez política mexicana: lo firmé, no lo leí, a lo macho que no lo leí. Pero la corrupción no solo era para enriquecerse. Era, fundamentalmente, para gobernar. Con la llamada nómina secreta, repartía pagos en efectivo cada mes a diputados, alcaldes, e incluso a miembros de la oposición. El dinero compraba su lealtad, aseguraba la aprobación de leyes a modo, como las que aumentaron la deuda del Estado de 12,000 a más de 55,000 millones de pesos. El dinero público se usaba para comprar poder, y ese poder se usaba para desviar más dinero público. Un círculo vicioso perfecto que silenció a la oposición y dejó a Chihuahua en la ruina financiera, hipotecando su futuro por décadas. Pero el esquema no terminaba en las fronteras de Chihuahua. Las investigaciones revelaron algo aún más grave: la corrupción de Duarte era, al parecer, solo una pieza en un rompecabezas nacional. A través de la llamada Operación Zafiro, se desviaron al menos 250 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Chihuahua.
El dinero se triangulaba a través de contratos simulados con empresas fantasma, empresas de papel creadas a nombre de personas humildes que ni siquiera sabían que eran parte de un fraude millonario. Según testimonios de exfuncionarios, ese dinero en efectivo no se quedaba en Chihuahua. Viajaba directamente a los operadores del PRI a nivel nacional para financiar las campañas electorales del partido en todo el país. El mismo esquema, con las mismas empresas fantasma, se replicó en al menos otros 6 estados. Era una estrategia coordinada desde la cúpula del poder. Duarte no actuaba solo como un cacique regional. Presuntamente, era un engranaje clave en una maquinaria nacional de financiamiento ilegal, donde los gobiernos estatales funcionaban como las cajas chicas del partido en el poder. Y aquí es donde la justicia comenzó a mostrar sus dos caras. En Chihuahua, los operadores locales fueron investigados y sentenciados. Pero cuando la justicia intentó subir la escalera, hacia los líderes nacionales del partido, se topó con un muro. El Tribunal Electoral, en una decisión polémica, terminó absolviendo al PRI del desvío, dejando impunes a los presuntos autores intelectuales. Una justicia para los peones, y otra muy distinta para los reyes. Con el cambio de gobierno en Chihuahua, se lanzó la Operación Justicia para Chihuahua. Su único objetivo, llevar a Duarte ante la ley. Pero para entonces, él ya no estaba. Se había convertido en un prófugo, refugiado en Estados Unidos. Comenzó una cacería legal que duró años. Mientras sus excolaboradores caían uno a uno en México, Duarte vivía libremente en Texas y Florida. Se emitieron más de 20 órdenes de aprehensión en su contra y una ficha roja de Interpol. Finalmente, en julio de 2020, más de 3 años después de su huida, la ley lo alcanzó. Fue arrestado por alguaciles federales en un negocio de autopartes en Miami. Su captura desató una batalla legal de 2 años en las cortes estadounidenses. Su defensa alegaba persecución política. El gobierno mexicano presentaba una montaña de pruebas de un desfalco monumental. En junio de 2022, Estados Unidos lo entregó. César Duarte fue extraditado y pisó de nuevo suelo mexicano, pero esta vez, para ser trasladado directamente a una prisión de máxima seguridad en Chihuahua. Parecía el final del camino. El triunfo de la justicia sobre la impunidad. Pero en México, a veces, la justicia no es una meta, es un laberinto. El regreso de Duarte no fue el principio del fin, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno mucho más complejo. El juicio en México ha sido un pantano de demoras y tácticas legales. Y entonces, los giros inesperados comenzaron a suceder. Una corte civil en Estados Unidos desestimó una demanda que lo acusaba de comprar 50 propiedades con dinero ilícito, por falta de pruebas. Duarte lo celebró como una exoneración total. Sus enemigos lo llamaron un sabotaje, acusando al nuevo gobierno de Chihuahua de dejar morir el caso a propósito. Luego, en un movimiento devastador, el fiscal que encabezó la investigación contra Duarte fue arrestado, acusado de torturar testigos. Esto le dio a varios implicados la excusa perfecta para retractarse de sus declaraciones, alegando que fueron forzados. El caso entero comenzó a tambalearse. Y el golpe final, simbólico y poderoso, llegó en junio de 2024. Después de 2 años en prisión preventiva sin una sentencia, la ley dictó que César Duarte debía salir de la cárcel. Hoy, porta un brazalete electrónico, pero vive en libertad condicional. Se le ha visto en restaurantes, en eventos, incluso bailando en fiestas, proyectando una imagen de normalidad, de reivindicación. ¿Cómo es posible? Por un lado, por un tecnicismo legal llamado principio de especialidad. Significa que solo puede ser juzgado por el único delito por el cual Estados Unidos concedió la extradición. Para procesarlo por las otras casi 20 acusaciones, México tendría que pedir permiso de nuevo, caso por caso. Un permiso que, convenientemente, no se ha solicitado. En la práctica, es un escudo de impunidad casi total. El legado de César Duarte ya no es solo sobre el dinero que se perdió. Es una lección dolorosa sobre las fracturas de nuestro sistema. Nos muestra cómo la lealtad a un partido puede ponerse por encima de la lealtad a un país.
Nos enseña cómo la justicia puede ser politizada, utilizada como un arma por un bando y luego desmantelada por el otro. Mientras el juicio principal sigue en el limbo, y las batallas se libran más en los medios que en los tribunales, la pregunta sigue en el aire. ¿Veremos una condena, o seremos testigos de cómo uno de los casos de corrupción mejor documentados en la historia de México se desvanece en el laberinto de la ley, dejando solo el amargo sabor de la impunidad? La historia de César Duarte es, al final, la historia de una duda que nos persigue como sociedad: ¿está la justicia realmente al alcance de todos, o solo es un privilegio para unos cuantos?